Hola y bienvenidos. En esta oportunidad veremos qué es la cinemática, cuáles son las variables que se emplean para poder estudiarla y en qué consiste el movimiento rectilíneo uniforme. La cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento sin considerar sus causas. Podemos observar aquí una pelota que al ser pateada describe una trayectoria, o sea, sigue un camino, se desplaza con una dirección y con un sentido que es el que se representa con estas flechitas de aquí, cambia de posición a la posición de partida, a la posición inicial la vamos a denominar en física x0 y a la posición final x. Para eso va a recorrer una cierta distancia. La distancia no es lo mismo que el desplazamiento. Ahora, de todas estas palabras que aparecen acá escritas, que son justamente algunas de las variables cinemáticas, hay una que no estudia la cinemática. ¿Puedes decir cuál es? La fuerza. La fuerza no estudia la cinemática porque es la causa que origina el movimiento. El movimiento es el cambio de posición de un objeto durante el tiempo. Es relativo porque depende del observador. O sea, si hay un auto que se mueve, va a depender de la persona, si se acerca o se aleja de esa persona. Para eso vamos a necesitar definir un sistema de referencia, que es una suerte de plano, en el cual vamos a ubicar la posición de los objetos, si se mueven o no se mueven, los vamos a definir en ese sistema de referencia. Un sistema de referencia habitual son los mapas de Google Maps y aquí tenemos una porción de nuestra ciudad. ¿Dónde se ubica nuestra escuela en esta parte del mapa? Para eso vamos a definir de manera imaginaria un sistema de referencia que se traza con dos ejes, un eje X y un eje Y. El eje X sigue la dirección de la calle Lelón y el eje Y sigue la dirección de la calle Almirante Brown, que es perpendicular a la Lelón. En esa esquina se encuentra el Sanatorio Lelón y el observador es el que elige dónde va a poner el sistema de referencia. La escuela se encuentra en ese lugar y para eso hay que desplazarse una cuadra sobre la avenida Lelón, o sea, una cuadra a la derecha en la dirección X y una cuadra y media hacia arriba en la dirección de Y. En este caso coincide con la calle Marcial Rojas. ¿Cuáles son las posiciones de los personajes que aparecen en esta imagen? Por ejemplo, Vegeta, que está aquí, está en la posición 2, 6. ¿Qué significa esto? Que en la dirección X ocupa 2 casilleros de esta escala y en la posición Y ocupa 6 casilleros de la misma escala. Majin Buu, que es otro personaje de Dragon Ball, está en la posición 7 en la dirección X y 3 en la dirección Y. Entonces se escribe de esta manera. El resto de los personajes trata de ubicarlos y después controlar con las respuestas. Trayectoria es el camino que sigue un cuerpo a medida que se mueve. Aquí, por ejemplo, un insecto se está desplazando, describiendo este caminito que aparece dibujado en líneas cortadas azules, mientras que el desplazamiento es un vector. El vector se origina en el punto A y se dirige a B. Nuevamente aparece aquí el sistema de referencia con las direcciones X e Y. La trayectoria que puede seguir un móvil en general se clasifica de esta manera. O sea, puede ser circular, rectilínea, aleatoria, etc. ¿Qué trayectorias tienen los móviles de la imagen? Vemos aquí un reloj de péndulo, la energía en un látigo, el pajarito de Angry Bird y un autito a tracción. Vemos aquí entonces ahora un mapa de la provincia de Formosa. Vemos aquí en este punto, esta Formosa capital, la localidad Ingeniero Juárez y aparecen además otros números, como son
la distancia de separación entre ambas localidades y el tiempo que se tardaría en viajar desde Formosa hacia Ingeniero Juárez. Estas dos magnitudes decimos que son escalares porque se definen con un número y una unidad. Dado que nos vamos a dirigir en este sentido hacia Juárez, vamos a tener que hablar de lo que es el vector desplazamiento. El vector desplazamiento es un vector, es una flecha que tiene como origen en este caso X0 Formosa capital y como destino X a Juárez. La velocidad media es otra variable cinemática y se define como la relación, la división entre el vector desplazamiento y el tiempo. La velocidad también es un vector y se mide en kilómetros por hora en metros por segundo. Calculemos entonces la velocidad media de este vehículo que está viajando. Vamos a poner como números, recordemos las posiciones inicial, la de Formosa corresponde al kilómetro 0, la final 459 kilómetros que corresponde a la localidad de Juárez y el tiempo aquí es 5,18 horas. Si nos fijamos aquí no es el mismo valor que aparece acá. ¿Cómo se convierte eso? Usando la calculadora. Van a apretar la tecla 5, el número 5, la tecla esta que dice grados, minutos y segundos, luego apretan el número 11, nuevamente la tecla grados, minutos y segundos, apretan igual y les queda este número. Esto significa 5 horas, 11 minutos, 0 segundos. ¿Cómo se convierte a horas? Nuevamente se aprieta la tecla y se convierte a 5,18 horas. Si lo quieren pasar a minutos, deberían multiplicar a este número por 60 y si lo quieren pasar a segundos, van a tener que multiplicar a este número por 3600, que es la cantidad de segundos que hay en una hora. Al resolver la operación da un resultado de 88,6 km por hora. Dijimos que también se puede pasar a metros por segundo y en ese caso a este factor habría que multiplicarlo por el número 1000, que es el factor de conversión entre kilómetros y metros, y dividirlo por la cantidad de segundos que hay en una hora, que son 3600. Eso da un resultado de 24,6. Aunque los números sean diferentes, lo son porque las unidades son distintas, pero esto no quiere decir que este se mueva más rápido que este. O sea, están exactamente dando la misma información, la misma velocidad, lo único que se diferencia es en la distancia que se recorre por unidad de tiempo. Acá en una hora se recorre esta distancia y aquí en un segundo se recorre esta distancia. En física también son habituales los gráficos como matemáticos. Aquí trazamos nuevamente dos ejes. Un eje horizontal que va a representar la componente del tiempo y un eje vertical que representa la posición. Este gráfico, aunque se parece mucho al que vimos antes, al del sistema de referencia, no son lo mismo. Este 0 corresponde a la ubicación de Formosa capital y este número que está acá, un poco por encima de 450, corresponde a la ubicación de Ingeniero Juárez. Este valor que está aquí, un poco más que 5, corresponde al tiempo de viaje. Y la línea roja que aquí está trazada tiene una inclinación, es oblicua. La inclinación de esta recta es lo que nos va a decir la velocidad. Por ejemplo, si esta recta roja hubiese, en vez de tardar casi 5 horas, hubiese tardado solamente 2, la pendiente iba a ser así. Entonces ahí el móvil iba a ir mucho más rápido. Si en cambio la pendiente estaba más declinada, como más acostada, el auto iba a ir más lento, iba a tardar más tiempo en llegar a Juárez. ¿Por qué localidad pasará el automóvil luego de manejar 3,4 horas si parte desde Formosa capital? Entonces, para poder calcular esto, vamos a partir nuevamente de la ecuación de velocidad media. Si nos dice por qué localidad, nos está preguntando la posición final, no la posición de toda la trayectoria, sino
un lugar en este camino en el que esté a 3,4 horas de viaje. Entonces, de acá vamos a despejar matemáticamente la posición en la que va a pasar, por la que va a pasar. Para eso, este tiempo que divide pasa multiplicando y la posición inicial pasa sumando. Si reemplazamos los valores, recordemos, la posición inicial corresponde a la de Formosa Capital. Esta es la velocidad que calculamos en el punto anterior y ese es el tiempo empleado para llegar a esa localidad incógnita. Al resolver nos da 301 kilómetros de distancia. Si lo ubicamos en este gráfico, vemos que aproximadamente 300 kilómetros están muy cerca de casi 3 horas y media de viaje. Y si van a un mapa y averiguan, van a ver que la localidad es Las Lomitas. Ahora bien, ¿cuánto tardará en pasar por la localidad de Ibarreta, que está a 208 kilómetros de Formosa Capital? Entonces aquí tenemos Formosa Capital, Ibarreta está en este lugar. Nuevamente aquí aparece el vector desplazamiento. Como la pregunta es cuánto va a tardar, lo que vamos a despejar de esta ecuación es el tiempo. El tiempo pasaría multiplicando la velocidad y la velocidad dividiendo. Al reemplazar por los valores, vemos que la posición a la que queremos llegar es a una que está a 208 kilómetros. La posición inicial es 0 porque partió desde Formosa y la velocidad es la misma del ejercicio anterior. Al resolver nos da 2,35 horas que si emplean la calculadora la van a poder convertir a horas y minutos. Es decir, que desde 2 horas y 20 aproximadamente, o sea 2 horas y 20 minutos, se llegaría a la localidad de Ibarreta. En el mismo gráfico que veíamos hoy, después de 2 horas y media aproximadamente de viaje, me voy acá, 2 horas y media, subo y veo que hay un poquito más de 200 kilómetros, que es lo que se corresponde con este gráfico. Resumiendo entonces, la distancia es una magnitud escalar. Solamente nos dice qué tan separados están dos puntos en un sistema de referencia. El desplazamiento siempre es subvector. Importa el sentido. No es lo mismo ir que volver. La velocidad también es un vector porque también nos importa hacia dónde nos estamos dirigiendo. La rapidez es el módulo de la velocidad, es decir, vale exactamente el mismo número, el mismo resultado que nos tiró en la cuenta de la velocidad. La diferencia es que la rapidez no nos dice hacia dónde se va a dirigir el móvil. Sirve para comparar, por ejemplo, entre una tortuga y un leopardo, o entre viajar en moto y viajar en auto. No nos dice hacia dónde. En un movimiento rectilíneo uniforme, el desplazamiento es directamente proporcional al tiempo, o sea, más tiempo transcurre, más se desplaza el móvil. En este movimiento se supone que la velocidad siempre es constante. Entonces, para reflexionar, ¿les parece que en la realidad nos movemos con movimiento rectilíneo uniforme? Gracias por su atención.